Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre los criterios de semejanza de triángulos. Antes de comenzar, vamos a tratar de analizar qué significa semejanza entre ya sea figuras geométricas, planas o figuras en 3 dimensiones, por ejemplo, el que está acá. ¿Alguna vez te has preguntado qué significan los números en las escalas de los aviones miniatura, como los que están en la imagen? Por ejemplo, 1, son 2 puntos, 200, 1, 2 puntos, 500, 1, 2 puntos, 200. Y así, ¿qué significa y cómo se lee esto? Esos números, se llaman razón, nos dicen a qué magnitud es un avión miniatura con respecto al modelo original en una unidad de medida. Puede ser centímetros, pulgadas, metros o pies, de acuerdo a la proporción, qué tan grande es o qué tan pequeño es con respecto al modelo original. Por ejemplo, la escala 1 de 200 podría significar que una pulgada en el modelo miniatura es igual a 200 pulgadas en un original. Trata de mantener las mismas características, solo que la proporción es 200 veces más pequeña, digamos, en las unidades que nos digan. Porque, por ejemplo, si se fijaban en la imagen, aquí habían dos que decían 1 de 200, pero esos pueden ser centímetros, por ejemplo, y estos podrían ser pulgadas. Entonces, depende de las unidades con las que se esté manejando la razón o la proporción de las medidas. A ese valor A sobre B, o A 2 puntos B, que es lo mismo, se le llama razón de semejanza. Cuando decimos que dos figuras son semejantes, no es que sean iguales, sino que son parecidas o mantienen las mismas características, solo que en una escala más pequeña o mayor. Dos figuras planas, como las que vamos a ver en esta clase, van a ser semejantes si sus lados son proporcionales. Vamos a recordar un poquito la definición de proporcionalidad. Las siguientes figuras son semejantes entre sí y nos pide que determinemos su razón de semejanza. Entonces, según lo que acabamos de ver, dos figuras van a ser semejantes si sus lados son proporcionales. ¿Qué significa que sus lados sean proporcionales? Que, por ejemplo, el lado A, si yo divido el lado AC del triángulo, que es la base, y lo divido entre el lado EF del triángulo más grande, nos va a dar un valor que se le llama razón. Si todos, al hacer esas 3 divisiones, nos da el mismo valor, entonces son semejantes. Además, ya dice que son semejantes entre sí. Lo que queremos ver nada más es la razón de proporcionalidad o la razón de semejanza. Entonces, vamos a utilizar la base. Podríamos usar cualquiera de los lados también. Y la razón tiene que ser la misma. Entonces, dividimos el lado AC entre el lado EF, que son las bases correspondientes de cada triángulo. Como AC tiene 2 cuadritos, cada cuadrito vale una unidad. Entonces, 2, y aquí si sumamos, son 8 cuadros, entonces 2 entre 8 es un cuarto. Por lo tanto, la razón de semejanza del triángulo ABC con el triángulo DEF es un cuarto. ¿Qué quiere decir o cómo interpretamos este valor? Es decir, que el triángulo pequeño es una cuarta parte del triángulo grande, o también se puede ver como que el triángulo grande es 4 veces más grande que el triángulo pequeño. Entonces esa es la razón de semejanza. Es lo que nos dice que tan grande es o tan pequeño es una figura con respecto a otra en forma de razón o una división. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un polígono de 5 lados, uno más grande y obviamente uno más pequeño. Ya nos dice también que son semejantes. Como son semejantes, tenemos que verificar que la división de sus lados correspondientes es proporcional, es decir, que nos va a dar el mismo valor. Entonces, vamos a realizar esas divisiones y tenemos que comprobar, obviamente, que la razón para cada división, por ejemplo, si yo divido LR con GK, tiene que ser el mismo el resultado que si divido JK con QR, y así con todos los lados. Entonces, si divido LN, en este caso es este lado de acá,
lo tendría que dividir con HG. Entonces, si yo cuento los cuadritos, su medida es 2 y en este caso es 4. Entonces 2 entre 4 es 1/2. Ahora voy a hacer lo mismo con QR. QR, si se fijan, como son cuadritos de dimensión 1, la diagonal también mide 1. Entonces sería 2 y X sería 4. Nuevamente 2/4. Si se fijan, siempre divido el lado pequeño entre el lado grande. Si yo cambio eso, ya no me va a dar 1/2, sino que me va a dar 2. Entonces, si yo ya elegí en el primero dividir el lado del pequeño entre el lado grande, en los demás tengo que hacer lo mismo. Puedo dividir el lado grande entre el pequeño, no hay ningún problema. Pero si lo hago en el primero así, también lo tengo que hacer así con los demás. Luego divido NP, que en este caso es lo que está acá, que es 2, y lo tengo que dividir con HI, que es 4. Entonces vuelve a dar 1/2, si se fijan. La razón de semejanza o de proporcionalidad es la misma, es 1/2. Y luego, para finalizar, LR lo divido entre GK y es 1/2 también. Entonces la razón también sigue siendo 1/2. Y el último lado que nos faltaba era el PQ con el IJ es 2/4 y también es 1/2. Como ya decíamos que las figuras eran semejantes, esto iba a suceder. ¿Por qué? Porque dice la propiedad que vimos antes de ver este ejemplo, que para saber que dos figuras planas son semejantes, basta con que sus lados sean proporcionales. Entonces, como al dividir los lados correspondientes de uno con el otro, siempre obtenemos el mismo valor, por lo tanto los lados son proporcionales. Y estas figuras son semejantes entre sí. Entonces la razón de semejanza es de 1/2. ¿Qué quiere decir? Que esta figura es 2 veces más grande que la pequeña o que la pequeña es la mitad de la figura grande. Ahora vamos a aprender sobre los criterios de semejanza para triángulos. Estos criterios son específicamente para los triángulos, cualquier tipo de triángulo. El primer criterio es LLL. Se llama LLL porque hace referencia a lado, 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 a los 3 lados de un triángulo. Entonces veamos el primer problema para identificar. Los triángulos ABC y DF de la figura tienen sus lados proporcionales, que es lo que acabamos de ver. Es decir, que si yo divido sus lados, la razón es la misma. Y en este ejemplo la razón es 1/2. Son semejantes. Pues decíamos que sí. Es más, el criterio que vamos a estudiar es ese. Si sus 3 lados, tengo dos triángulos. Entonces, si sus lados correspondientes son proporcionales, entonces esos 2 triángulos van a ser semejantes. Si tomábamos el ejemplo del problema inicial, tendríamos que dividir 1 entre 2, 3 entre 6 y 2.5 entre 5. Y al hacer esas 3 divisiones nos tiene que dar lo mismo. Ya vamos a ver que es 1/2 porque ya nos dice. Entonces, si hacemos esa división, AB entre D, BC entre F y CA entre FD, que son los que les estaba mencionando, da 1/2. Por lo tanto, los 2 triángulos que estaban al inicio son semejantes, ya que al dividir sus lados respectivamente, sus 3 lados, el del pequeño con cada uno de los más grandes, da 1/2, es decir, da el mismo valor. Entonces, el criterio de semejanza que dice en conclusión, 2 triángulos van a ser semejantes entre sí si al dividir sus lados correspondientes obtenemos el mismo valor, es decir, sus lados son proporcionales. Veamos un ejemplo. ¿Cuál deben ser los valores de X y Y para que los triángulos sean semejantes? Bueno, si se fijan, están en la misma posición los triángulos. Entonces, por ejemplo, el lado 4 tiene que ser correspondiente con el lado 10 y el lado X con el lado 15 y el lado 2 con el lado Y. Entonces vamos a hacer esas divisiones. Para que cumpla el criterio lado, 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 sus 3 lados correspondientes deben ser proporcionales. Si se fijan, el triángulo más pequeño le correspondía el lado 10, a 4 le correspondía 10. Entonces, si yo hago esta división, me queda 2/5. Ahora, como yo sé que tienen que ser semejantes, en todas las divisiones me tiene que dar lo mismo. Como ya sé que es 2/5, 2 entre Y me tiene que dar 2/5. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si comparamos, ya tenemos 2 arriba. ¿Quién tiene que estar abajo? Pues Y tiene que valer 5. Ya tenemos el valor de Y.
Ahora para x sería x entre 15. Eso tiene que dar 2/5. ¿Por qué tiene que dar 2/5? Porque no nos puede dar un valor diferente del que dio al inicio, porque queremos que sean semejantes. Aquí podemos despejar. Lo voy a hacer acá para que ustedes lo puedan ver. Este 15 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Entonces queda x igual a 2 por 15, eso es 30. 30 entre 5, ¿verdad? Que es el 5 que estaba aquí abajo. Entonces al hacer esa división, x vale 6. Entonces x tiene que valer 6 para que sean semejantes. Y ya encontramos los valores que nos pedían en el problema. Veamos el segundo criterio de semejanza, se llama ángulo-ángulo. En algunos textos también se llama ángulo-ángulo-ángulo. Ya vamos a ver por qué. Veamos el problema inicial. En los triángulos ABC, recordemos que los triángulos se nombran de acuerdo a sus vértices. Y el triángulo DEF, el ángulo B, este símbolo representa el ángulo B es igual al ángulo E, ¿sí? Porque los dos valen 45. Y el ángulo C es igual al ángulo F, porque los dos valen 75. ¿Cuál es la medida del ángulo A y D? Son ambos triángulos semejantes. Recordemos una propiedad que vimos en el año anterior, que decía que la suma de los ángulos internos de todo triángulo debe dar 180. Entonces yo puedo saber cuánto vale este ángulo de acá, viendo cuánto le falta para que la suma sea 180. Y como estos dos ángulos miden lo mismo que el del chiquito, ese ángulo tiene que medir exactamente el mismo que el de acá. Entonces si hacemos eso, vamos a ver que vamos a poder concluir que este ángulo es justo igual a este. El criterio de semejanza que vamos a aprender simplemente hace referencia a dos ángulos, pero obviamente si en un triángulo dos ángulos son iguales a dos ángulos del otro, el tercero también tiene que ser igual. Entonces prácticamente los tres ángulos son iguales. Entonces el criterio ángulo-ángulo dice que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes, congruentes, es decir, iguales, entonces los triángulos son semejantes. Los dos triangulitos que vimos en el problema inicial tenían dos ángulos iguales, por lo tanto son semejantes. Entonces veamos acá. Son semejantes los triángulos mostrados en la figura, justifica tu respuesta. Entonces vamos a calcular el valor. Hacemos lo que les decía en el problema inicial. Ya tenemos, si se fijan, solo ahorita tenemos que el ángulo A es igual al ángulo E. El ángulo C y el ángulo F no tienen nada que ver, pero sumemos. Entonces, vamos a ver, sabemos que la suma de la suma de los ángulos internos para cada triángulo debe ser 180. Entonces, ahorita tomemos el ángulo ABC. Sabemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tiene que dar 180. Entonces, pero ya sabemos que A vale 80 y que C vale 40. Si lo sumamos, eso es 120. Entonces, ese 120 lo pasamos a restar y B vale 60. Es decir, que este ángulo mide 60. Si se fijan, el ángulo B ya es igual al ángulo F. Y aparte el otro ángulo que es igual es el ángulo A. Es el ángulo A. El ángulo A es igual al ángulo E. Entonces ya tenemos dos ángulos iguales. Por lo tanto, se cumple que este triángulo, el ABC, es semejante al triángulo EFD. Porque ya tienen dos ángulos iguales. El ángulo A es igual al ángulo E y el ángulo B es igual al ángulo F. El tercer criterio de semejanza se llama LAL y se llama así porque hace referencia a un lado, a un ángulo y a un lado. Este ángulo del que vamos a hablar tiene que ser el ángulo que está en medio de dos lados. Por eso está justo en medio la A de la celda. Entonces, el criterio LAL dice que si dos triángulos tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. En pocas palabras, si yo tengo dos lados, por ejemplo, tengo este triángulo aquí y uno más chiquito.
Si este lado de acá, digamos, es proporcional a este y este lado de acá es proporcional a este, y aparte el ángulo que está en medio de estos dos lados es igual, entonces estos dos ángulos son semejantes. Este símbolo significa que son semejantes. Lo vamos a ver o lo vamos a utilizar en este tema. Veamos un ejemplo. En los siguientes triángulos, los ángulos C y F son congruentes. Es decir, que este angulito C es igual al ángulo E, perdón. Estos están marcados del mismo color. ¿Cuál tiene que ser la longitud del lado CA, es decir, este de acá, para que estos dos sean semejantes? Si se fijan, ya me están dando un lado, el lado que vale 12, pero no tengo este lado de acá. Aquí ya tengo todos los lados. Entonces, como me está pidiendo que tienen que ser proporcionales, ya tenemos que el ángulo de en medio es igual. Lo que necesitamos es que al dividir este lado con este de acá y este con este de acá sean proporcionales, es decir, que nos tiene que dar el mismo valor en la división. Entonces veamos. Ya sabemos que tienen dos ángulos iguales, entonces ya cumple que tiene el ángulo igual, ¿sí? Vale. Ahora vamos a ver que sus lados son proporcionales, entonces veamos. Entonces voy a dividir el ángulo BC, el lado BC, con el lado EF. Entonces, si hacemos eso, y nos tiene que dar lo mismo que el ángulo sea el lado CA con el lado ED. Regresemos a la imagen para que vean. Entonces, si yo divido AC o CA entre el lado ED, también me tiene que dar lo mismo que yo divida este de acá con este de acá. ¿Por qué? Porque si no me da lo mismo, no van a ser proporcionales y por lo tanto no van a ser semejantes. Entonces, si hacemos esa división, BC vale 12 y FE vale 16. CA, pues no sabemos, es a lo que le habíamos llamado X. Pero como queremos que sean semejantes, significa que estas dos igualdades tienen que ser o darnos el mismo valor. Entonces, el lado ED valía 24. ¿Qué hacemos? Este 24 está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Pero antes podemos simplificar 12 entre 16, eso da 3 cuartos. Entonces, si yo multiplico 24 por 3 cuartos, eso da 18. Es decir, que para que los dos triangulitos que estén al inicio sean semejantes, CA o el lado que faltaba debe valer 18. ¿Por qué? Porque entonces ya se cumple que los dos lados son proporcionales y el ángulo que está en medio de esos dos lados es igual. En resumen, aquí tenemos los tres criterios. El primer criterio dice que sus tres lados tienen que ser proporcionales, es decir, al dividir, por ejemplo, el lado A con el lado D, el lado B con el lado E, el lado C con el lado F, esas divisiones todas tienen que dar lo mismo. Eso significa que sea proporcional. Y el otro criterio, el AA, es decir, ángulo a ángulo, significa o nos dice que si sus dos ángulos correspondientes son iguales, entonces los dos triángulos son semejantes. Y el criterio número 3, que es lado, ángulo, lado, nos decía que si dos lados son proporcionales, es decir, al hacer la división nos da lo mismo, y aparte el ángulo que está en medio de esos dos lados es igual al del otro, entonces los dos triángulos podemos decir que son semejantes.